Amigos televidentes, gracias por seguir con más de su programa Impacto Financiero. Es un gusto que pueda acompañarnos el día de hoy. En el segmento Punto Económico vamos a estar hablando sobre el desempleo actual en nuestro país y los escenarios que se presentan para este año 2020. Para esto nos encontramos con el especialista Marco Aurelio Peña, que nos va a estar detallando un poco más sobre este tema. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a Impacto Financiero y siempre estamos contentos de compartir los conocimientos para ilustrar a la población nicaragüense. FUNIDES presentó un informe donde proyecta que entre 59.300 y 123.400 desempleados se esperan para este año 2020. ¿Nos podría comentar un poco cuál podría ser el escenario de esta situación? El desempleo siempre ha sido un problema estructural en la economía nicaragüense. Es decir, hay diferentes tipos de desempleo. Hay desempleo estacional, hay desempleo voluntario, hay desempleo natural, hay desempleo abierto, hay desempleo encubierto. Y uno de los tipos de desempleo que estamos pasando es un desempleo coyuntural o cíclico. Es decir, es un desempleo que se agrava por el problema de la recesión económica. Primero por el shock interno que venimos arrastrando, cuya crisis venimos arrastrando desde 2018, y en segundo orden por el shock externo provocado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, esto explica por qué el desempleo, que de por sí ha sido estructural, ahora se vuelve mucho más grave, porque es un desempleo coyuntural o un desempleo cíclico. FUNIDES ha presentado un interesante estudio donde presenta un escenario optimista y un escenario pesimista sobre el desempleo al final del periodo. Entonces, por ejemplo, el desempleo abierto, según FUNIDES, puede estar oscilando o va a oscilar entre el 8.3% y el 10.3%. Algunos analistas consideran que podría haber un desempleo mucho más alto. Por ejemplo, The Economist, the Unit Intelligence de The Economist, prevé un desempleo abierto de 9.5%. En cambio, el Banco Central de Nicaragua mantiene una estimación bastante conservadora y lo ubica por debajo del 10% y nos dice que podría andar entre el 6 y el 7% aproximadamente. Esto quiere decir que según la autoridad monetaria nuestra, 6 de cada 100 personas en Nicaragua están desempleadas. Y según FUNIDES o The Economist, casi 10 personas de cada 100 están desempleadas. Desempleo abierto significa que en los últimos 7 días, por definición, la persona tiene disponibilidad inmediata de trabajar, no ha trabajado y ha buscado activamente trabajo. Eso incluye a las personas que dejaron de buscar por enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor. Marco Aurelio, al aumentar el desempleo en nuestro país, sabemos que también esto podría ocasionar o podría prever una fuerte contracción en el Producto Interno Bruto en nuestro país. Entonces nos gustaría saber o que nos menciones qué escenarios igual se prevé. El crecimiento económico está íntimamente vinculado con el empleo, es decir, son dos variables que en los estudios cuantitativos o en los análisis cuantitativos reflejan correlación. De hecho, hay un principio que también se le llama ley de Okun, pues el apellido de un economista, que planteaba que por cada punto porcentual que aumentaba el crecimiento económico, entonces el empleo aumentaba en casi 2 puntos porcentuales. Eso quiere decir que cada vez que cae, o al menos mayor que 1, por cada aumento del Producto Nacional del país, aumenta en más de 1 el empleo. Eso quiere decir que si cae la producción nacional, si decrecemos en lugar de crecer, entonces va a disminuir el empleo. De tal manera que los escenarios son bastante negativos
porque el mismo Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento económico negativo o decrecimiento económico de menos 3.5. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pronostica un crecimiento negativo de 8.3, es decir, esta cifra en negativo. Y The Economist pronostica menos 7.5 y el estudio de FUNIDE citado contempla 3 escenarios, uno pesimista, uno moderado y uno optimista. Entonces, estos 3 escenarios son los siguientes. La caída para FUNIDES en el escenario optimista sería de menos 6.5 al final del 2020. En el escenario moderado del 10.6%. Y en el peor escenario, en el escenario pesimista, tenemos un menos 13.7%. Esto quiere decir casi 14. Si produjimos, para poner un ejemplo a pequeña escala, $100 en tomates y pantalones en 2019, una caída de menos 14% significa que este año, en lugar de crecer, es decir, más de $100 en producción nacional, vamos a producir 86 solamente. Menor crecimiento significa menos calidad de vida porque la producción restringe los ingresos, el ingreso a su vez restringe el consumo nacional y por supuesto calidad de vida implica más desigualdad y más pobreza. Hablando en el área de las maquilas, ¿podrías mencionarnos actualmente cómo es el comportamiento y si han caído las ventas y las producciones en la industria textilera? Sí, la industria, esto pertenece al sector secundario, ¿verdad?, de la economía y también pertenece al sector de las exportaciones, al sector externo. Acá lo que están en juego, según se ha dicho pues en la opinión pública, por ejemplo el presidente de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, acá lo que están en juego son 100.000 puestos de trabajo formales, puestos de trabajo en zona franca o maquilas. Recordemos que Estados Unidos es el principal comprador de estas exportaciones de mercancía. Casi el 80% de la producción de zona franca va para Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. En el primer trimestre se auguró una caída de la producción en este rubro entre el 25 y el 40%. Es decir, si en tiempos normales se producían 100 pantalones, entonces ahora solo se iban a producir o 25 o 40, ¿verdad? O se iban a producir 60 pantalones, o 60 o unos 75, ¿verdad? Si la reducción fuese entre el 25 y el 40%. Ahora, en términos de ventas, se ha registrado de que las ventas han caído hasta el 50% para países como El Salvador, Honduras y Panamá, y en menor grado Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. En el caso nuestro se dice que la caída de las ventas fue del 30%. El presidente de la asociación citada ha dicho que las zonas francas en nuestro país están operando a niveles de subsistencia. Yo lo puedo traducir eso como que están jugándosela con su punto de equilibrio, un punto en el que no ganás y no perdés, pero te mantenés en el mercado porque por debajo de tu punto de equilibrio vas a cerrar sí o sí, porque no hay del todo rentabilidad ni tampoco hay ingreso como para cubrir costos de producción. Entonces, por ejemplo, leí el caso de una de las zonas francas más conocidas, ¿verdad?, que produce camisetas, y ellos habían mandado a sus trabajadores de vacaciones, asumiendo el 50% de su salario. Pero esto no es una situación que se pueda sostener demasiado en el tiempo, sino que es muy ocasional, muy estacional. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Bueno, entonces la zona franca o el parque industrial tendría que
hacer una reducción drástica de su fuerza de trabajo, pero todo esto golpea, por supuesto, la productividad laboral. Así es, Marco Aurelio, muchísimas gracias. Amigos televidentes, nosotros nos despedimos de ustedes, pero seguimos con más de su programa Impacto Financiero.